Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo con David Rosenthal desde Colombia. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, ya saben que aquí hemos recorrido muchos de esos pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, desde la salida en la península ibérica, de españoles, de portugueses, el recorrido que han tenido por Brasil, Curazao, Nueva York, etcétera. Y hoy te va a tocar jugar de local, como se dice en el fútbol, porque vamos a hablar de la presencia de sefardíes, de judíos en Colombia, precisamente en la zona de Antioquia, ¿no? Sí, pues bien, Jorge, ya como sabemos, esta diáspora sefardí por el Nuevo Mundo es una realidad. Estos criptojudíos que llegan a Colombia y en específico a la zona de Antioquia y también del eje cafetero, reconocidos como marranos y que venían de España, eh, incluso desde el mismo descubrimiento de América, significó para estos judíos secretos una forma de asentarse en nuevas tierras y además de mantener esas costumbres y tradiciones que la Inquisición había reprimido tanto. Entonces vemos como estos cristianos nuevos que hacían de católicos ya y que venían con las costumbres judías ya ocultas que traían desde España en este mundo, digámoslo, moderno, ¿no? Así como en México, Nuevo León, que ya hablamos de Luis de Carvajal, que existieron comunidades sefarditas, criptojudías, también como en Brasil, específicamente en Recife y también en Nueva York y en algunas otras ciudades de Estados Unidos. Pero acá vemos datos interesantes que nos probarían de alguna u otra forma que los paisas, los antioqueños, los paisas como se les conoce a los antioqueños y que se dicen paisanos, que podría ser algo relacionado al judaísmo, además que su identidad es muy, digámoslo, especial y Antioquia es casi como un país aparte de Colombia, ¿no? Siempre han buscado también eh, tener una independencia, entonces creo que es como una pequeña Israel, si se mira desde algún punto de vista. Eh, Vemos como estos paisas utilizan un poncho que podría parecer un talit, como no usan zapatos de cuero que podría ser para las festividades importantes como Yom Kippur, siempre tienen sombrero, eh, son fieles consumidores de la arepa, que como sabemos es plana y redonda, algo parecido a la matzá. Eh, También como es para ellos tan importante el consumo de lo que llaman el calentado, que es frijoles con carne, papa y demás, que suelen comerlos el sábado, incluso frío o simplemente lo calientan, pero vemos que dejaban comida lista para el sábado, también que se ponían camisas limpias, que se ponían ropas limpias el viernes al atardecer. Entonces hay cosas muy interesantes, a pesar de que esta gente era muy católica, tiene unas tradiciones que no son muy ni de la España clásica, más bien sí de Sefarad, del Sefarad judío. Eh,
También vemos que estas gentes se bañaban. En cambio, en España no era muy tradicional que la gente se bañara tan seguido. Tenían lo que llaman el aguamanil en las mesas, que es una jarra para lavarse las manos. También incluso una bañera que podría interpretarse como una mikvé. Y vemos que en Colombia hay una práctica de que el 7 de diciembre las personas se reúnen a encender velas. Dicen que es para la Virgen o para alguna cuestión cristiana. Sin embargo, coincidiría con Hanukkah, ¿no? Entonces, hay unas cosas bastante particulares de estas personas. También el nombre de las ciudades, desde Medellín, que podría tener un origen con Modín, está Belén, está Jerusalén, también está Palestina, Armenia, Jericó, y el nombre del departamento que es Antioquia, que también tiene un origen en el Antiguo Testamento. También sus nombres son muy del Antiguo Testamento, asimismo como se encuentran apellidos de conversos en estas tierras. Hay unos documentos que demuestran que que la mayoría de apellidos que con el tiempo fueron acortándose, más no cambiando, eh, eran muy posiblemente del grupo de los judeoconversos. Eh, Hay un documento que nos habla de un Guillermo Acevedo Cano, que así su nombre sea muy castizo, era un rabino que estuvo en esta zona de herencia sefardí y también levítica. Fue circuncidado, se dice, y vemos apellidos que resaltan en esta zona como Cano, que sería una transformación de Cohen, como Leiva, que sería una transformación de Leví, otros apellidos como Acevedo, como López, muchos López, con compuestos como López de Mesa, incluso Cardona y Álvarez, son unos apellidos considerados hasta hoy en día como sefardíes o de origen judío. Eh, Vemos que también en lo que es Caldas, que es otro importante lugar, las familias como Mejía, Vélez y Palacio, que son apellidos muy comunes en esta zona, también en la región de Pereira. eh, el apellido Vélez, muy de la zona, y Mejía, sobre todo, se reunían a leer el Antiguo Testamento con la cabeza cubierta. Además, en lo que fue la oficina del Tribunal de Cartagena, hay ciertas conexiones con estos nombres, hay unos juicios que se hicieron y aparecen estos apellidos. Se dice que los Palacio de Armenia fueron excomulgados al descubrirse que estudiaban en secreto y que tenían unas reuniones clandestinas alrededor de el Pentateuco. También se sabe que hasta no hace mucho prendían velas para recibir el sábado, hablando en el lenguaje del calendario lunar. Eh, Vemos que, bueno, ya lo hemos hablado, que llegan judíos desde el momento en que Colón descubre América. El más importante era Luis de Torres, que era el traductor. Eh, También vemos que estas familias se casaban entre primos, igual que, por ejemplo, en Belmonte, en Portugal. Entonces, hay unos aspectos bastante importantes sobre y esta probabilidad de que muchas personas de Antioquia tengan un claro origen judío. Eh, Vemos también
el apellido Morales, Fernández, Hernández, etcétera. Y bueno, siempre hay una búsqueda de estas personas también por descubrir su origen. Por ejemplo, Salomón Aleví, que fue un importante rabino en España, que luego pasó a ser como Pablo de Santa María en el momento de su conversión al cristianismo, que además de rabino fue un importante escritor, y que adopta este nombre de Pablo de Santa María, que es tal vez el apellido más común dentro de los nuevos cristianos. Él, además de haber sido rabino, luego de su conversión, digamos que empieza a perseguir a sus antes hermanos judíos. Entonces, se vuelve una persona bastante controvertida y al parecer uno de sus descendientes, Manuel de Santa María, es quien llegaría a Medellín. Eh, También es importante ver que dentro de toda esta genealogía, los judíos en España, a partir de un momento determinado, solo se podían encontrar como conversos, ¿no? Entonces, esto, digamos, que empieza en 1391, o sea, mucho tiempo antes del descubrimiento, casi 100 años, donde Vicente Ferrer, quien es considerado santo por los católicos, empezó a convertir y fue este Vicente Ferrer quien convierte a Salomón Aleví, quien ahora sería Pablo de Santa María. Entonces, está muy claro que a las tierras colombianas y en específico Antioquia llegaron estas personas nuevas cristianas. Hay unos nombres muy propios del Antiguo Testamento como Adán, Abraham, Adonai, Benjamín, Efraín, Elías, Israel, incluso hasta hoy en día se puede ver que el nombre Israel es bastante común, o por lo menos hasta hace muy poco lo era en esta zona. Eh, los apellidos, bueno, como Álvarez, que ya dije, Restrepo de López, Arango, etcétera, muchos López, precisamente López y Franco fueron apellidos de antioqueños inquiridos en Cartagena de Indias por judaizantes, ¿no? Hay toda una lista donde se pueden encontrar todos estos apellidos y nombres que fueron citados alguna vez para autos de fe en el Tribunal de Cartagena de la Inquisición. También vemos que, por ejemplo, el apellido Salazar, que es también muy recurrente en la zona, tiene o tenía en su heráldica estrellas de David doradas. Eh, y bueno, apellidos como Abreu, podría venir de Hebreo, Enríquez, Fernández, el apellido León, también bastante judío, Méndez, da Costa, que también se veían en el sefarad portugués. También vemos que en esta gran Antioquia, como se le conocía a la zona, se, se crea un léxico muy particular y entonces a este dialecto que se le llama paisa o antioqueño, eh, tiene cosas que podrían llevarnos a pensar en un ladino. Palabras como vinites, trajites, comites, amargates, etcétera, que podrían ser un fenómeno lingüístico del ese castellano antiguo y de ese ladino que era el dialecto sefardí. Entonces, hay varias cosas interesantes, sobre todo la limpieza que tenían estas personas, ese aguamanil que ya mencioné, también la palabra parva, eh, la cual se relacionaría con parve en el uso de los alimentos kosher. Se le dice parva a un pan que se conoce en Antioquia. Eh,
también se les dice montañeros, y esto podría venir desde el Mediterráneo, desde el Sinaí incluso. Bueno, pues acá vemos todas estas huellas que tenemos, y también repito, el nombre de las ciudades es muy de la zona antigua que nos demarca el Antiguo Testamento, como Jericó, Tarso, Antioquia, Betania, Betulia, otras también importantes centros sefardíes como Toledo, Zaragoza, Oviedo y, como no, Belén de Umbría, que es la ciudad de David, fue la ciudad de nacimiento del rey David. Bueno, pues esto sería por hoy, y también añadiendo que la marranada, que es algo que se conoce mucho en la zona, eh, que consiste en que se le hace un juicio a un marrano, un juicio sin defensor, así como lo que hacía la Inquisición, y la condena es la hoguera, es decir, queman el cerdo, pero entonces es todo un ritual en la zona donde los niños persiguen al cerdo, y luego de esto ya proceden a cocinarlo para comerlo, ¿no? Entonces se podría ver cómo esto puede ser una analogía de lo que le pasaba a estos judíos mal denominados marranos, más bien en realidad anusim. Bueno, vemos que las huellas en esta zona de Colombia son muy llamativas. Seguramente seguiremos hablando de ello en el futuro. Muchas gracias por habernos acercado a estos pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. En esta ocasión, David Rosenthal, y hasta la próxima. Gracias.